Como sabéis, estamos encadenando entrevistas a las diferentes candidaturas. La semana que viene ya son las elecciones, o sea que no queda nada y estamos intentando un poco aportar, sobre todo en la parte menos visible, no en campaña, porque en campaña evidentemente sí se hace hincapié en esto, pero sobre todo en las entrevistas que se hacen desde los medios de comunicación, que es pues la parte del programa, ¿no? Y poder hablar ampliamente sobre eso. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Araceli Gómez, número 6 de la candidatura de Ciudadanos al gobierno de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Muchísimas gracias, Araceli, por estar aquí. Muchísimas gracias, Irune, por contar con nosotros y por darnos esta oportunidad de poder estar con todos vuestros espectadores. De hecho, estamos muy contentos porque hemos conseguido cerrar entrevistas con todos menos con Podemos, pero todos, o sea, hemos conseguido hablar con todos y la verdad que ha habido se ha recibido muy bien y yo creo que eso es muy importante. Pues la entrevista se divide en dos partes. Como te decía antes de conectarnos, ha sido así con todos los candidatos. La primera parte hablamos sobre la pandemia, que es lo que pues, nos ha marcado el último año y pico. Y en la segunda parte hablamos de varios problemas que nosotros creemos que afectan especialmente a los jóvenes. Empezando por la pandemia, la primera pregunta que me gustaría hacerte, sobre todo también porque vosotros habéis tenido responsabilidad de gobierno, es ¿por qué crees que, siendo las medidas que se han tomado en la Comunidad de Madrid relativamente más laxas comparadas con otras comunidades, la situación tampoco se ha desmadrado en exceso? Pues yo creo que Edmundo Val lo ha dicho en varias ocasiones, el virus es cierto que venía sin manual de instrucciones, pero yo lo que sí que creo es que los gobiernos deben tratarnos a los ciudadanos como mayores de edad. O sea, yo creo que ha faltado mucha información científica de la parte que nos afectaba y de cómo iba avanzando la evolución de la información y la evolución de lo que tenían evidencias para que nosotros como sociedad también hubiéramos podido ir tomando la protección y las medidas de prevención oportunas sin necesidad de recibir constantemente órdenes y contraórdenes, que yo creo que ha sido un poco lo que ha creado todo este conflicto. Por no hablar, por supuesto, de la prevención que nosotros creemos que desde el Gobierno de la Nación debe haberse hecho mucho antes, también teniendo los ejemplos pues tanto de China como de la propia Italia. Otra cosa que nosotros queremos poner de manifiesto en esta ocasión, porque para nosotros la gestión de la pandemia es lo fundamental en estos momentos, porque además también tendremos que hablar de los efectos perniciosos y perjudiciales de esta pandemia, es de que para nosotros en ningún momento ha sido una dicotomía entre la salud y la economía. Nosotros estamos de acuerdo con, ya lo decía Ortega y Gasset, que los compartimentos estancos son una manera de ver la vida un poco pobre y que en realidad todo tiene que ver unas cosas con otras. Por lo tanto, el tener que discutir entre esas dos cosas para nosotros ha sido una falacia que lo que requería eran medidas del tipo que se han tomado finalmente en la Comunidad de Madrid. Medidas quirúrgicas que han ido a intentar no café para todos o no medidas gruesas, como se han tomado, por ejemplo, en Navarra y en Cataluña, y que tampoco han llevado a cabo los efectos idóneos, sino que nosotros, a medida de intentar que la hostelería, y no solo la hostelería, sino muchos servicios esenciales y muchos trabajos pudiesen ir conviviendo con la atención al virus, con las PCRs que nosotros también tratamos de hacer por todas esas zonas básicas de salud, los test de farmacias que propusimos también, la bajada del IVA de las mascarillas y sobre todo también las ayudas económicas para que toda esta evolución pudiese hacerse de una forma no traumática para muchas personas que no podían llevar a cabo sus trabajos pues por las distintas prohibiciones, para nosotros ha sido fundamental. Nosotros queremos, sí, simplemente diré que, por supuesto, todos lo hemos apostado a la vacuna. O sea, nosotros creemos que debíamos también haber hecho más énfasis en algún tipo de rastreo más tecnológico, porque yo creo que también es una pena que tengamos ejemplos como Corea, con la misma población que la Comunidad de Madrid, y bueno, el número de personas fallecidas es clamorosamente distinto, y sí que creemos que ahí tenemos que hacer un poco un examen de conciencia sobre cómo la tecnología nos puede facilitar a todos la vida y posiblemente de cara a próximas pandemias o próximas cuestiones o emergencias que también tengamos que tener en cuenta. Pero, por supuesto, nosotros ahora lo que queremos
es que se vacune 24 horas al día, 7 días a la semana, que por favor se vayan aclarando todos los asuntos de manera científica sobre todas las vacunas, que además tienen un porcentaje de fiabilidad altísimo, que además están dando muy buen resultado, y a pesar de que nosotros también criticamos cómo se ha hecho también entendemos el momento, pero cómo se hizo los acuerdos de compra de estas vacunas por parte de la Unión Europea, pues también lamentamos que dentro del efecto mundial pues nosotros vayamos retrasados. Aún así, confiamos en que la vacuna nos pondrá cerca de la inmunidad de rebaño en verano, y sobre todo el otoño será mucho mejor para todos los que podamos ir recuperándonos también, para todas esas familias que yo creo que todos estamos celebrando que nuestros mayores estén vacunados, por lo menos ya casi todos de una dosis, y eso también nos da un respiro como sociedad y nos da mucha motivación y mucha alegría para continuar trabajando. Precisamente me parece interesante que hayas destacado el tema de los rastreos, porque te quería preguntar que cuál crees que ha sido la medida más efectiva y la menos efectiva, ¿no? Que al final es un poco una especie también de autocrítica en ese sentido, ¿no? Yo creo que claramente la vacuna es la medida más efectiva. Y yo lo que sí que creo es que al final nosotros tenemos mucha tendencia a decidir, no a simultanear varias medidas. O sea, era o. Sin embargo, nosotros sí que creemos que, por ejemplo, se ha perdido una oportunidad fantástica con la APP que tenía el Gobierno de la Nación. O sea, cada comunidad autónoma ha intentado hacerlo por su cuenta. Es verdad que el tema de las mascarillas con un simple código QR ha sido uno de los efectos más beneficiosos en países como Corea, como comentábamos antes. Y la verdad es que, bueno, es verdad que también es cierto que verlo con la perspectiva del tiempo también te da esa parte de cómo podías haber acabado ese puzzle, pero yo sí que creo que la vacuna ha sido definitiva. Yo le agradezco a todos esos científicos que han estado día y noche pensando en cómo atajar esas proteínas y todos esos componentes que tenía este virus para que al final todos pudiésemos vivir mucho más tranquilos. O sea que sin duda alguna la vacuna ha sido una de las medidas más efectivas, y lo agradecemos desde Ciudadanos a toda la comunidad científica que ha sido tan rápida, porque es verdad que también en casi un año nos hemos puesto las pilas y somos efectivos. ¿Y cuál crees tú que ha sido la medida menos efectiva o incluso la más dañina? Ya, no tanto igual para la salud, pero incluso, por ejemplo, para la economía. Yo creo que ha sido la desinformación, totalmente. O sea, ha sido un caos a nivel informativo que nosotros creemos que se ha producido sobre todo una lucha que no entendemos muy bien, política, que ha enturbiado la comunidad científica, y sobre todo ha producido un sesgo que al final parecía que incluso los científicos podían ser de un lado o de otro, y que unos podíamos tener una tendencia a otra en ver la ciencia y la evidencia científica, cosa que para nosotros creemos que nos ha hecho tanto daño como que haya consejeros en comunidades autónomas como Murcia que sean negacionistas y que crean que la vacuna no está produciendo el efecto. Por lo tanto, nosotros sí que creemos que la sensatez y sobre todo la información ha tenido que ser o tiene que seguir siendo algo importante dentro de los gobiernos, en la comunicación y sobre todo la cooperación. No podemos pedir gobernanza y no podemos hacer, y no podemos tener el ejemplo de los makers, de las personas que hicieron mascarilla, de las personas que arriesgaron su vida y que pusieron a sus vecinos y ayudaron a todo el mundo al principio de la pandemia. No podemos recordar ese espíritu que yo creo que es el que defendemos en Ciudadanos para seguir haciendo las cosas juntos. O sea, yo creo que a pesar de que puedan ser para algunos eslóganes, para nosotros es una certeza que de esto solo podemos salir juntos. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos. Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. Si Ciudadanos puede continuar en el gobierno a partir del 4 de mayo, ¿cuál es la estrategia que vais a seguir? Entiendo que al producirse probablemente una coalición no depende solo de vosotros, pero digamos que por la que apostaríais, tanto en lo que tiene que ver con la reducción de la presión hospitalaria como con la estrategia de vacunación.
Nosotros creemos que la atención primaria es es un reto en España. O sea, nosotros sí que hemos visto que al principio de la pandemia era donde recibían a todas las personas infectadas y donde tenían que organizarse para poder dar un buen servicio, y a medida que se complicó la pandemia se complicó la situación. Nosotros también creemos que la atención primaria y la atención hospitalaria tienen que estar mucho más coordinadas. Nosotros también creemos que incluso la interoperabilidad de los sistemas tiene que ser mucho más eficaz, y nosotros también creemos que esos 10.000 profesionales que han ingresado en nuestro sistema sanitario y que han hecho posible que pudiésemos sufrir incluso hasta 3 olas de pandemia y superarlas, yo creo que se merecen que puedan seguir aquí y sobre todo que puedan reforzar este sistema que tantos beneficios y tantas alegrías nos ha dado, porque al final es verdad que disfrutar de este sistema sanitario en España pues produce que podamos tener una igualdad de oportunidades muy trabajada. Dejando de lado la pandemia, vamos ahora con la otra pandemia, que es la economía. Como te decía, hemos dividido esta segunda parte de la entrevista en 4 grandes temas: la educación, el mercado laboral, la vivienda y los impuestos y el gasto público. Siempre lo digo, y los que nos estén escuchando pensarán que soy una pesada, pero la pregunta de la educación es la más específica, diría yo. Sabemos, o por lo menos hay evidencia que apunta a que el nivel de preselección que existe antes de llegar a la universidad es tan elevado que pues, la mayoría de personas que accedemos a la universidad somos de clase media o clase media alta. Sin embargo, nos damos cuenta que desde muchos partidos políticos se hace mucho hincapié en medidas como la disminución de las tasas universitarias, incluso la gratuidad de las tasas universitarias. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué hacer hincapié en eso y no hincapié en que se apoye más a las etapas, digamos, iniciales? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el caso de Madrid es particular, creo que si no me equivoco, junto con el País Vasco, pero igual me estoy equivocando, con la cuestión del distrito único y la posibilidad de elección de centro escolar. En ese sentido, Ciudadanos, ¿cómo ve o cómo valora este punto también en concreto? Pues para Ciudadanos la prioridad es la educación. O sea, nosotros que creemos firmemente que la libertad que defendemos, la única manera de poder desarrollarla es con la igualdad de oportunidades, creemos que no hay igualdad de oportunidades sin una igualdad de acceso a la educación. Y estoy de acuerdo contigo en que antes de proponer en la educación universitaria, primero para nosotros es fundamental la universalización y gratuidad de la educación de 0 a 3 años. O sea, nosotros sí que creemos que ahí definitivamente es cuando uno se acostumbra a un horario, a una disciplina, a compartir con los compañeros, el efecto pares, y sobre todo ahí y en la educación primaria es donde nosotros también creemos que debemos hacer un esfuerzo en evitar la segregación. Nosotros creemos que el propio urbanismo de las ciudades en muchos casos está dejando pues, los centros de las ciudades con una determinada población y las urbanizaciones que son más recientes pues, con otro tipo de población, más joven, con otro tipo de recursos. Y nosotros creemos que desde los ayuntamientos es desde donde este urbanismo también tiene que ser más inclusivo. O sea, no solo la educación tiene que ser inclusiva, sino las ciudades inclusivas y para que esta segregación no se produzca. Y luego también nosotros proponemos que haya oficinas de escolarización. O sea, nosotros creemos que al tener una visión de la escolarización de la propia comunidad autónoma, también podemos prever que no se haga ningún tipo de gueto, que todo el mundo tenga una oportunidad, que el efecto pares se reparta y sobre todo también que todos tengamos acceso a una cosa que nosotros valoramos muchísimo, y es que al final la diversidad que tiene la sociedad, vivirla desde pequeño también te da unas capacidades y unas habilidades que difícilmente vas a adquirir una vez que estás ya formado. Entonces creemos que es algo de lo que no podemos privar a ningún madrileño. También creemos que la ratio que se han quedado en muchos centros después de la pandemia con sumar 10.000 docentes, nosotros también creemos que no nos vamos a meter en pantanos ideológicos, porque nosotros creemos que no todo se reduce a números. O sea, nosotros creemos que tanto las ratios como la formación de los docentes, la profesionalización de los equipos directivos, o sea, todo suma en la educación. No es algo a lo que podamos apostarlo, pero sin duda la ratio de la que disfrutamos ahora en los colegios es una apuesta que Ciudadanos quiere mantener después de
cuando volvamos a la presencialidad, porque también es otra cosa que nosotros hemos advertido y tenemos en cuenta que es fundamental para la educación. Es cierto que durante el confinamiento era algo que no podíamos evaluar de otra forma, porque es verdad que eran medidas sanitarias extremas, pero sí que después hemos comprobado que la presencialidad y sobre todo la convivencia, aparte de no ser una cuestión sanitaria emergente, sí que es una cuestión pues, que te separa, que te desconecta de la sociedad, y que yo creo que eso debemos incluir a que los de bachillerato, que son los últimos que todavía tienen esa semipresencialidad, lleguen cuanto antes a las aulas. El segundo gran tema es el mercado laboral. Y ahora me acabo de dar cuenta que hoy han salido los datos de la EPA y no los he mirado, lo cual dice algo muy malo de la entrevistadora. Pero bueno, pido perdón. No, la verdad es que los datos son muy buenos para Madrid. O sea que la verdad es que las políticas que hemos hecho desde Ciudadanos en la consejería están dando su fruto. Yo creo que Manuel Jiménez, que ha sido nuestro consejero durante estos años, ha tenido muy claro que había que modernizar esas políticas, que no podíamos seguir con las mismas políticas activas de empleo, que simplemente se dedicaban a incentivos económicos a las empresas. Y yo creo que esto son modelos muy manidos y que llevamos muchos años. Y yo es verdad que soy una entusiasta de la tecnología, pero con personas. O sea que yo creo que la tecnología lo que va a hacer es ayudarnos definitivamente a que todos encontremos un hueco y a que al final las habilidades humanas sean las que realmente nos hagan diferentes. Entonces sí que nosotros creemos que unir el mundo académico con el mundo laboral por medio de, pues incluso hablábamos antes de educación con el aprendizaje servicio, o sea, que alguien que está en un colegio o un instituto también entienda la practicidad de todas esas materias o de todas esas cuestiones que está estudiando, nosotros creemos que es fundamental. Y por lo tanto, esa conexión entre la práctica y la teoría tiene que ser cada día más, o sea, tiene que estar integrada. También entendemos que hay nuevos trabajos, que la globalización nos va a hacer que la parte negativa que dicen que la competencia está en el mundo, desde el punto de vista de Ciudadanos, lo que va a hacer es un reto, o sea, que la oportunidad va a estar en el mundo. Yo creo que ahora cada vez que hablamos con jóvenes que han estado en Erasmus o que han podido tener la oportunidad de tener experiencias fuera de España, no tienen la misma conciencia ni la misma que hace mucho tiempo. Entonces yo creo que el radio de acción también de su campo está ampliándose y eso para nosotros también es algo a tener en cuenta. Pero lógicamente la transformación digital tiene que ser un empujón para que pues, todo este teletrabajo que hemos hecho, cada uno como hemos podido, se mejore, que haya también revoluciones en las oficinas de empleo, porque es verdad que ha sido una gestión nefasta del SEPE y de todas las ayudas que se han hecho de los ERTES. Es verdad que hemos tenido un recurso que ha sacado de unas situaciones de emergencia terribles a muchas familias, como son el pago de los ERTES, pero es verdad que la gestión que ha hecho el SEPE, teniendo muchas de estas tecnologías a su disposición, pues la verdad es que ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, nosotros sí que creemos que hay que meter en la política muchas de las métodos de gestión que hay en la empresa privada. Por ejemplo, el método startup de estar todo el día evaluando para repetir y para modificar, yo creo que es algo que nosotros también tenemos que integrar. Que en la política ocurre una cosa y es que parece que cuando algo no funciona, el culpable es el político y tiene que ocultarlo. O sea, para nosotros nada más lejos de eso. O sea, quien se arriesga y quien va haciendo cosas nuevas en la política para mejorar, para innovar, pues lógicamente lo que tiene que mostrar el ciudadano es que esa apuesta es para mejorar. Por lo tanto, valorarla en su justa medida. Y nosotros también creemos pues, que todo el tema de FP, ahora que también hay empresas que están incluso sacando sus propias universidades, esto lo que nos hace es que despertemos y que entendamos pues, que las formaciones también tienen que ser más cortas, tienen que ser más prácticas, hay veces que tienen que ser más específicas y sobre todo tenemos que también cambiar el método de aprendizaje. O sea, yo creo que el fracaso escolar, y en Ciudadanos también lo tenemos muy claro, también depende mucho de los métodos de aprendizaje. No todos aprendemos igual, no todos aprendemos de la misma forma y es verdad que el modelo actual preponderante es en una silla y una lección magistral. Entonces, nosotros creemos que el aprendizaje por proyectos, hay otras muchísimas claves que si las vamos desarrollando y que ahora también se lo agradezco a muchos docentes que también de puertas para adentro en sus aulas también lo están llevando a cabo. O sea, que esto se tiene que imponer y al final tenemos que entender que el aprendizaje va a ser una cuestión de por vida, que además para los que somos curiosos es algo que entusiasma, porque es verdad que
que siempre hay algo novedoso que pueda mejorarnos la vida y yo creo que los políticos no podemos negarnos a estos avances y nosotros también por eso apostamos porque un 2% del... Aunque la referencia al Producto Interior Bruto en época de crisis es un poco fluctuante, nosotros sí que queremos que se incremente considerablemente el presupuesto de ciencia y de tecnología porque yo creo que la divulgación ha sido fabulosa durante esta pandemia y nosotros creemos que esta investigación tiene que seguir adelante con un impulso económico grande. Deteniéndonos un segundo más en el tema del mercado laboral, pese a evidentemente que los resultados de Madrid son mejores que los del resto del Estado, yo creo que hay un problema que todos podemos identificar, que es el desempleo juvenil, que sigue siendo un porcentaje muy, muy elevado. Entonces, me gustaría saber concretamente qué medidas tenéis previstas o proponéis para fomentar la inserción laboral de las personas más jóvenes, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo sé que esta pregunta es extraña porque en realidad es una competencia estatal, pero en las comunidades autónomas se puede llegar a bonificar. Y de hecho yo creo que se hace, que es el tema de la cuota de autónomos. Para los que somos autónomos, ya es mi caso y el de probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando. Además nos acaban de subir bastante recientemente la cuota. Claro, entre que está difícil para encontrar empleo y encima, si eres autónomo, no pagas dependiendo de tus ingresos. Si no ingresas, sigues pagando. Y la cuota, pues, bueno, aumenta, digamos, de una forma muy poco proporcional. O sea, eso es otra traba, incluso para montar una pequeña empresa o para ser, digamos, tu propio jefe, ¿no? Trabajar para ti mismo. Entonces, no sé si también por ahí contempláis alguna cosa a nivel de comunidad autónoma. Pues fíjate, me gusta poco la política autobiográfica, pero sí que tengo que comentarte que yo también he sido autónoma y eso también te da una visión de qué necesitamos los autónomos, pero sobre todo porque, fíjate, ayer visitamos Guadalix de la Sierra, un pueblo de la Comunidad de Madrid, y estuve hablando con Carol Sweet, que es una joven de 26 años que ha constituido su negocio, que es una tienda de comidas y de dulces y además sirve a domicilio. Por cierto, un municipio que tiene muchos emprendedores durante la pandemia, o sea, que me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que se había ido a vivir allí fuera de Madrid, que también es algo que deberemos tener en cuenta para gestionar políticas, sobre todo de vivienda, de urbanismo, etcétera. Y también me hablaba de las dificultades que había tenido para que alguien le asesorase el cómo. O sea, ella no había estudiado precisamente ciencias empresariales, no tenía ni idea de las figuras jurídicas que podían darle cobertura al negocio, que tampoco sabía muy bien dónde buscar las ayudas. O sea, ella lo que necesitaba es una... recuerdo que además vino una persona de ATA a la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea y nos contó la idea de un hospital de empresas, o sea, de cómo tú o quieres nacer en el hospital o vas al hospital cuando estás en una situación que necesitas que alguien te eche una mano para volver a salir. Y yo creo que esa idea es algo que nosotros también tenemos. Creemos que hay necesidades como el asesoramiento y sobre todo las facilidades. La mejora de la fiscalidad, porque, bueno, a ti que te voy a contar de los suministros de casa que te puedes desgravar o no te puedes desgravar, de las confusiones que hay sobre el vehículo, sobre... O sea, hay muchísimas cosas que yo creo que debemos acometer, sobre todo luego en los relevos dentro de los negocios, sobre todo de autónomos, también es un problema ese relevo generacional. Toda la burocracia. O sea, nosotros, es verdad que esa inoportuna convocatoria de elecciones nos pilló trabajando. Entonces, es verdad que desde la consejería se estaba trabajando en un dossier empresarial unificado para eliminar la mayor parte de la burocracia. O sea, nosotros sí que creemos que hay declaraciones responsables para muchísimas cosas. Desde 2006, la Unión Europea impulsa a que las administraciones de los estados vayan utilizando estas declaraciones, aunque el control se haga por parte de la administración a posteriori, y nosotros creemos que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en el tema de la burocracia y de los trámites administrativos, pero lógicamente en algún sitio donde tú sepas que tu administración pone a tu disposición toda la ayuda que necesitas de asesoramiento para iniciar, porque es verdad que uno cuando tiene ganas de emprender también tiene muchos miedos, entonces es cierto que en algún sitio donde te lo faciliten también es una ayuda fantástica. Sobre todo también en los jóvenes, que yo creo que también es el futuro que tiene que no solo ser empleado, sino ser empleador, o sea que es una parte muy importante. No te oigo, Irune.
Perdón, es que Ahora, no me he dado cuenta que estaba muteada. Decía que pasando al tema de la vivienda, claro, si los jóvenes lo tienen difícil para encontrar un empleo, pues todavía lo tienen más difícil para acceder a una vivienda, sobre todo cuando el precio de alquiler lleva aumentando desde 2014, ¿no? Aunque es verdad que desde la segunda mitad del año pasado ha disminuido probablemente a causa de la pandemia. Y entonces no sabemos si esa tendencia va a continuar a la baja o va a terminar por subir de nuevo. En ese sentido, yo creo que más o menos todos coincidimos que existe un problema cuando tenemos que destinar un porcentaje muy elevado de nuestros ingresos al sustento, digamos. Y además también en ese sentido hemos visto que las propuestas de algunos partidos van muy en la línea de, pues, o bien bonificar o bien controlar los precios del alquiler. Entonces me gustaría saber si en este punto concreto, qué medidas propone Ciudadanos. nosotros compartimos totalmente contigo el problema que es la vivienda y sobre todo la primera vivienda cuando sois jóvenes, porque la verdad es que ya no entro ni en la ley de la Comunidad de Madrid hace ya tiempo, o sea que, pero sí que entiendo que ese paro casi de un 40%, el empleo precario, o sea, la situación realmente que tenéis los jóvenes requiere un impulso y unas medidas específicas. Nosotros entendemos que no solo debe haber un plan, o sea, las comunidades autónomas y las administraciones empiezan planes de alquiler y acaban vendiéndolos, esas viviendas, que es algo que nosotros no entendemos, porque al final el parque de vivienda pública acaba por desaparecer. Entonces, en unos años vuelve a crearse el problema. ¿Cuál es la cuestión? El control de ese parque público. O sea, nosotros sí que entendemos que necesitamos ampliar esas viviendas de alquiler, que además tienen que ser un alquiler asequible, que además no se consigue viviendas en alquiler tratando de limitar los precios. Yo creo que, bueno, hemos visto ahora mismo el tribunal, no hace poco el Tribunal Constitucional alemán, que está en contra de esas limitaciones, pero sobre todo es que nosotros creemos que parece que es una medida populista, porque en principio cuando lo oyes suena bien, ¿no? Van a limitarme, entonces parece que va automáticamente a bajar. Pero es cierto que, como hablábamos antes, todo está tan conectado que al final es verdad que la gente deja de sacar sus pisos al alquiler porque sabe que a lo mejor pues, o no va a poder luego asumir todos los gastos, o a lo mejor le va a complicar la vida, o no va a obtener el dinero, va a dejar de invertir en pisos para alquilar y puede invertir en otro tipo de cuestiones económicas. O sea que nosotros creemos que tiene muchas implicaciones y que al final lo que hace es precisamente lo que evita, que es disminuir la oferta y aumentar la demanda. Por lo tanto, nosotros sí que creemos que puede haber otras políticas complementarias. Nosotros hemos publicado ya nuestra desgravación, que yo creo que es algo que todo el mundo cuando se compra la primera vivienda es lo primero que va a mirar después de comprarla, si hay desgravación del IRPF de la vivienda, y fue el Partido Popular el que evitó eliminó esta desgravación, y nosotros creemos que en el tramo autonómico nos comprometemos a que en el tramo autonómico vuelva a haber una deducción por inversión en vivienda habitual. También creemos que hace falta un plan director, como lo que te contaba sobre vivienda en alquiler, que dentro de la Comunidad de Madrid haya unos precios asequibles y que también dentro de ese plan de alquiler hagamos o tengamos en cuenta incentivos para que todos estos tenedores de vivienda también la pongan a disposición de la administración mediante unas condiciones que sean pactadas. Y sobre todo algo que tenemos que evitar tanto en la vivienda privada como en la vivienda pública, que ocurre muchas veces en viviendas de la propia agencia de vivienda social, que es la ocupación ilegal. O sea, nosotros creemos que no puede estar disfrutando nadie de una vivienda que no sea suya y con un título que no es el legal. Por lo tanto, nosotros también creemos que mucha gente evita estos alquileres pues precisamente para no acabar teniendo que ir a cualquier procedimiento penal que dura años de una cosa tan simple como defender tu propiedad. Entonces, nosotros creemos que eso también tiene que ser una política prioritaria. Y por último, el tema de los impuestos y el gasto público. Como le decía ayer al candidato de Más Madrid, al final, cuando hablamos de programa y de medidas, hay que hablar de cómo financiamos todo esto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la Comunidad de Madrid lleva bajando impuestos durante bastantes años, me gustaría saber yo creo que ya lo habéis dicho varias veces, si Ciudadanos quiere mantener esa tendencia
Y por otro lado, que yo creo que esta es la parte como más peliaguda, pero también una de las que más les gusta a los liberales, es si paralelamente a bajar los impuestos se va a tocar el gasto, ¿no? Si se va a hacer auditorías de gasto público para ver qué gasto superfluo es prescindible, si hay que hacer mayores inversiones en algunos ámbitos del gasto público y menores en otras, un poco cómo va a funcionar todo eso. Nosotros lo que sí que queremos que le quede claro a los ciudadanos es que mientras nosotros, ciudadanos, tengamos la posibilidad de gobernar la comunidad, los impuestos no subirán. La fiscalidad tiene que ser una fiscalidad baja porque nosotros sí que creemos que ensanchando la economía podemos seguir ingresando más dinero. O sea, es una falacia la que nos plantea la izquierda constantemente de si se suben los impuestos se mejoran los servicios. Nosotros no creemos que sea así. Hay muchas formas de que la economía fluya, de que la economía mejore, de que la economía se ensanche y tengamos mucho más ingresos. Pero no solo eso, sino que nosotros también creemos que las políticas sociales son importantes. Pero son importantes por lo que hablábamos al principio, Irune, porque al final esa igualdad de oportunidades que nosotros queremos proporcionarles a todos los madrileños tiene que basarse también en una gestión de los recursos buena. ¿Por qué? Porque al final es verdad que todos tenemos una vulnerabilidad económica que muchos han descubierto, por desgracia, durante esta pandemia, y es que si uno depende de un salario y de una retribución que a su vez depende de la situación económica, pues puede tener una situación vulnerable económicamente en cualquier momento. Y es verdad que nosotros creemos que ya que has pagado impuestos durante toda tu vida laboral, ¿por qué no, cuando tú tienes estas situaciones, te debe ayudar tu administración a salir, sobre todo, de esa trampa y a no permanecer, como muchas veces la izquierda patrocina, a seguir en esa trampa de la pobreza, al considerarte que la vulnerabilidad es una etiqueta, una situación que no es provisional. Entonces todos los recursos lo que van es a parchear y no a impulsarte para salir de la propia situación. Por lo tanto, eso para nosotros es fundamental, innovar en las políticas sociales y que la fiscalidad sea baja. Hasta ahora, en todos los gobiernos que hemos participado, tanto los municipales como los autonómicos, y ahora teníamos el ejemplo de Castilla y León, que hasta el momento, habiéndolo gobernado el Partido Popular siempre, el impuesto de sucesiones y donaciones no ha sido bonificado hasta que no han entrado Ciudadanos. En muchos municipios el impuesto de actividades económicas, el IBI ha bajado al 4%, que es el mínimo del tipo de gravamen, gracias a Ciudadanos. Nosotros hemos participado en la Comunidad de Madrid, sobre todo en una apuesta radical por las familias, con ayudas a la natalidad, con ayudas a la adopción, también con ayudas a las escuelas infantiles, porque también creemos, como hemos dicho al principio, que la educación de 0 a 3 años es una forma de asegurar esa igualdad de oportunidades y ese ascensor social y de movilidad que es la educación, y también en los contratos de los cuidadores, porque también cuando fallan todos estos recursos y alguien, pues también necesitamos siempre a alguien en casa, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, que ha sido cuarentenas, etcétera, de que haya cuidadores también que nos puedan ayudar. Nosotros creemos que el gasto eficiente es una asignatura pendiente. Es cierto que tenemos incluso las competencias municipales y las competencias repartidas y el gasto desde hace muchísimos años. O sea, es que tendríamos que revisar incluso si los servicios que prestamos, sin discutir la educación, sin discutir las políticas sociales y sin discutir la sanidad, muchas otras cuestiones que estamos duplicando, que podríamos trabajar conjuntamente las 3 administraciones. Yo creo que se impone ya que tengamos una ley que nos asegure mediante, pues podemos ver la posibilidad de que sea una identidad digital o cualquier otra variación, pero sí que las percepciones que tengamos, que cuáles son compatibles y no. O sea, es verdad que ahora les complicamos la vida con el ingreso mínimo vital, la renta mínima, o sea, que con esas percepciones qué es compatible, qué no es compatible, cuando percibes una a que tienes que renunciar. Yo creo que todo ese entramado y esa maraña que tenemos de percepciones lo que hace es que se enrede la trampa de la pobreza. Yo creo que ahí necesitamos dejar de utilizar estas herramientas como algo electoralista incluso, o para tener un sector entrampado en una situación, y nosotros creemos que hay que aclararlo precisamente para que tengan la suficiente financiación digna como para poder acceder a esa formación que requiere el reciclaje en todos estos nuevos retos, como son la transición digital y la transición ecológica, que nosotros creemos que va a implicar muchos empleos y que además hay muchas personas que pueden ser recicladas en todos estos empleos. Y también creemos que
evitar las trabas burocráticas que también encarecen muchísimo el sistema. Tenemos muchos intermediarios y, sobre todo, intentar que los escudos que nosotros hagamos en la Comunidad de Madrid no tengan nada que ver con la propaganda que hace el Gobierno de la Nación, sino que sean efectivas, que haya un sistema fundamentalmente robusto, como para que procuremos que en poco tiempo esa persona vuelva a tener la dignidad que da emplearse en algo que le gusta, motivarse y, sobre todo, ver un futuro no solo para ellos, sino para su familia y para su entorno, y también pues formar parte de una sociedad próspera, que a nosotros es lo que más nos entusiasma de la política, el poner las condiciones idóneas sin meter la mano en el bolsillo de los madrileños, para poner las condiciones idóneas para que ellos puedan resolver sus problemas y, sobre todo, disfrutar de sus familias y de sus hobbies. No te oigo, Irune, ¿te has muteada? Otra vez, qué desastre. Nada, no quieres hablar conmigo, no quieres que te entienda. No, nada, te decía que muchísimas gracias, que hemos terminado aquí la entrevista. Ha sido un placer, al igual que con el resto de los candidatos, compartir estos ratos y conocer más en profundidad qué tenéis que ofrecernos para las elecciones de la semana que viene. Y a las personas que nos están escuchando, solo recordarles que este vídeo va a estar tanto disponible ya directamente en mi canal como en el canal del Instituto Juan de Mariana. Y mañana tendremos aquí a las 7 de la tarde, si no estoy mal, a José Luis Ruiz Bartolomé, que ha sido hasta ahora diputado por Vox en la Asamblea de Madrid. Así que nada, muchas gracias, Araceli. Pues ha sido un placer, Irune, y a tu disposición estoy. Nada, nos quedan ya pocos días y nosotros pues a seguir con el entusiasmo que queremos impregnar en todos los madrileños, porque la política es otra cosa que diferente a los insultos. O sea, que elijan centro. Muchas gracias, Irune.